nuestro pastor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, espéreme un momentico acá. Gracias. Muy bien. Permítame decirle que estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Dios me dio el privilegio de celebrar el mejor día de mi vida, que es mi Pascua, el 30 de marzo. Celebré 22 años del día que el Señor tuvo a bien llamarme a la salvación y a la comunión, y Dios le había hecho no una petición, pero sí me había puesto a pensar qué bueno sería celebrar una Pascua con mi nieto, con mi hija, con mi yerno. Pero repito, no lo había pedido y Dios me lo dio, Dios me lo permitió. Estuve compartiendo allá y de verdad que quiero dar gracias al Señor, porque me he sentido, como dice la Biblia, que una de las bendiciones del hombre que teme a Dios es que Dios le da la dicha, el privilegio de disfrutar de sus nietos. Así que mi deseo es testificarle, chicanearle y animarle también, porque será poderosa la descendencia del justo. Quiero, antes de compartir la palabra, contarles que el próximo mes, que es mayo, mayo tiene 5 jueves. Entonces vamos a tener un cambio y vamos a tener un ministerio que viene desde los Estados Unidos, que conozco, que se llama La Historia de la Redención. Es un ministerio que nace con el pastor Abraham Lee y van a estar acá. Son hombres que enseñan la escritura, y el segundo jueves del mes, que es el jueves que dedicamos para las mujeres, ese va a ser una reunión congregacional. Así que téngalo bien presente. En el mes de mayo vamos a tener esa actividad, y decirles también que seguimos muy contentos con todo lo que Dios ha venido haciendo a través de los procesos, a través de los encuentros que tenemos todos los días en el Maná. Si usted no se ha conectado a través de Zoom, estamos estudiando, estamos interactuando, creyendo, avanzando, y eso es muy valioso. Listo. Entonces le animo, estamos contentos también por este espacio, de este primer servicio, que sabemos que es de respuesta para personas por cuestiones de desplazamiento, de cansancio, en fin. Déjeme orar por usted, ¿sí? Y usted va a tener toda la disposición para recibir la palabra de Dios, y vamos a permitir que hoy su palabra tenga, como siempre, un efecto especial en nosotros. Padre que estás en los cielos, es un privilegio, Señor, estar acá, compartir con mis hermanos y estar seguro, Señor, que donde estás tú, Señor Dios mío, pasan cosas sobrenaturales, y que cuando se predica la palabra, tú extiendes tu mano, Señor, para sanar, para liberar, para afirmar, Señor. Padre, yo te pido hoy, Señor, que los corazones sean abiertos y que tu palabra se siembre, Señor, y que todo lo que quiera distraer, entorpecer, venir, Señor Dios mío, a traer distracción, sea aquietado, y al contrario, Señor, tengamos el efecto que viene de tu palabra, por causa, Señor, de la predicación del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero que estudiemos el pacto que Dios hizo con Noé, porque hemos hablado acerca de las dispensaciones, de esos tiempos donde Dios se relacionó con el hombre, y hemos tenido que hablar acerca de un primer pacto, que es el pacto de la redención, que es esa promesa que Dios hizo de que la simiente de la mujer iba a vencer la simiente de la serpiente. Y en ese orden pues aparece ese encuentro que Dios tiene con este hombre llamado Noé. Sé que lastimosamente nosotros, los hijos de Dios, no es que nos hayan robado, porque yo la verdad he visto que Satanás ya ni roba, los cristianos le entregamos. Así pues que uno ve a Satanás así robando mucho, no, es que los cristianos cedemos cosas, entregamos cosas. Gracias. Y la estuve pensando para colocar el arco iris. Si usted cree que, ¿por qué? A ver, ¿de dónde cree usted? Claro, porque ¿cómo les parece que ya esa bandera, cuando usted la coloca, inmediatamente usted dice, el pastor va a hablar acerca de la ideología de género? Claro, a usted está más relacionado ese arco iris con la comunidad LGTBIQ+, que con el pacto que Dios hizo con los hombres. Es doloroso, pero es la verdad, y a veces la verdad duele. Entonces vamos a mirar, ¿sí? Y vamos a
estudiar un poquito. Y partamos por esa gran promesa, ¿sí? Porque los pactos, si me ayudan con el pañuelito, les agradezco mucho. Dice, para mí es como en los días de Noé, está hablando el Señor y le está hablando a Israel, su pueblo. Dice, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Aquí Dios está hablando aproximadamente 3.800 años después y está hablando de un evento y está haciendo mención, está haciendo relación de eso que Dios se había comprometido tiempo atrás y lo utiliza como un referente. Dice, para no volver a cubrir la tierra, así he jurado no enojarme más contigo. Entonces está asimilando el pacto que hizo con Noé y con su generación a lo que le estaba diciendo a Israel restituida o restaurada. Entonces Dios toma como posición un primer pacto que hace con el hombre, que hasta hoy lo ha cumplido, y dice, así como le dije a Noé, y así como nunca más he vuelto a destruir la tierra con agua, así mismo, bajo esa misma posición, le prometo a usted que ¿qué? Que no me enojaré más, ni volveré a reprenderle. Aunque cambien lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor para ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. ¿Usted quiere aplaudir al Señor, por favor? Eso en términos teológicos se llama la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que Dios, cierto, no es alterado hormonal ni emocionalmente como nosotros, que el Señor no anda como cuestionándose, sino que al contrario, Él es inmutable. Y para hablar acerca de ese pacto, tendríamos que mirar de dónde nace, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de ese pacto? ¿Qué estaba ocurriendo para que nosotros entremos? Y el capítulo 6 de Génesis, versículos del 1 al 3, muchas gracias, nos lo muestra. Si usted tiene ahí su Biblia, usted puede ir. Yo tengo normalmente yo utilizo la Nueva Versión Internacional. Entonces, si usted tiene ahí su Biblia y me quiere acompañar, estamos en Génesis 6, del versículo 1 en adelante. Y va a recordar, esto es conocido, va a recordar esta situación con relación al hombre. Dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, tuvieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Dice, por eso no vivirá solamente 120 años. Al unirse en los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes y fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Todo aquí ya esto se puso niveludo la condición del hombre, ¿no? Y avanza aún más. Dice el versículo 5, que es muy conocido, dice, al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra, que era muy grande, y toda inclinación de su corazón, tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y se dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra el ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales y los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlo hecho, pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro ante la gente y anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir la gente junto con toda la tierra. Entonces, cuando hablamos de el diluvio, tendríamos que decir cuál es el contexto de ese momento. Y es básicamente que el hombre se había degradado. A ver, hagamos un recorderis, ¿no? El hombre toma la decisión de no obedecer a Dios, que es el pecado original. ¿Cuál es? No creerle a Dios. Usted y yo tomar la decisión de decir lo que es bueno y malo. Ese es el pecado original, o el origen de ¿qué? De todos los pecados, ¿cierto? Decir que yo tenga la capacidad de decir lo que es bueno o malo. Eso es. Así que usted y yo todos los días no nos tenemos que comer la manzana, sino que todos los días nos vemos expuestos al pecado ¿qué? Original. ¿Le creo a Dios? ¿Sí? O no le creo. Póngale a eso cualquier nombre. Trabajar 6 días y descansar 1. Póngale
a eso, ¿cierto? Si yo no perdono, Dios no me ¿qué? No me perdona. Si yo quiero recibir, ¿debo de qué? Dar, cosas así. Todos los días nos vemos expuestos. Y ese pecado se ve reflejado en la desobediencia del hombre. La consecuencia de esa desobediencia se ve en 5 áreas. ¿Se acuerdan? El área espiritual, perdieron la comunión con Dios. ¿Sí perdieron la comunión con Dios? Perdieron la comunión con ellos, ¿recuerdan? Ya que la mujer que usted me dio. Luego perdieron la salud física, ¿sí perdieron? Llegó el dolor. Luego perdieron la condición económica, ¿sí? Pasaron de administradores a asalariados. Y lo último, consecuencias sociales. Dijeron, señores, ustedes aquí no pueden vivir, permisito. Cada que usted peca, el pecado tiene unas cuentas de cobro. Diga conmigo, espiritual, relacional, física, material y social. Cada que uno peca. Ahora, ese pecado se vio reflejado, manifestado en la máxima, y es la muerte. Luego aparece que Caín, ¿cierto?, tiene una mala actitud delante de Dios, y en vez de corregir la actitud, pues se enseñorea con su hermano y aparece el homicidio, la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no había gobierno civil y Dios mismo trataba con el pecado del hombre y le dice, Señor, usted va a tener una marca en su frente y va a andar errante. Esa fue como la condena, ¿no? ¿Qué pasa de ese capítulo 4 al capítulo 5? Una cantidad de generaciones. Pero ve el progreso del pecado, ve cómo avanza el pecado. Entonces la gente suele decir, dice que, oiga, ¿cómo hay de pecado? No, siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahorita hay más formas como pecar. No. Antes, el que era callejero, voy a orar por ustedes que están muy serios. Tienen una cara de serios a lo bien, pero yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, trae, Señor, más risa, Señor. Dales un rostro, Señor, Dios mío, que yo sienta que están más relajados, Padre. Te lo pido, Señor. Amén. Listo, ya. Se ven ya más sueltos. Ya. A ver, ¿usted recuerda cuando este muchacho es callejero? Y todo el que era callejero, ese era el pecador. Ahora usted viera que los más pecadores son los más caseros. Usted viera, hay gente que trabaja desde la casa haciendo unas cosas que usted supiera. Así que, perdón, pero lo que ocurre es que el pecado está dentro de ¿qué? Del ser humano, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que uno peca de dentro del ¿qué? Del corazón. Y hoy hay más formas cómo manifestar el corazón. Entonces, la condición del hombre empieza en un desenfreno. Y del 1 al 4, pues hay una condición donde hay unas teorías que habla, ¿cierto?, de ángeles caídos que se unen con mujeres y que nacen los gigantes. No es mi tema ahorita, usted verá qué posición tiene, pero la Biblia lo que sí habla es que al Dios ver eso dijo, bueno, al menos esta gente 120 años, están viviendo mucho. Entre más vivan, más ¿qué? Más pecan, ¿cierto? Pero luego pasa del desenfreno a la maldad y dice que era de continuo, o sea, no era que les daba por ahí de vez en cuando de pecar, no, lo raro era que hicieran algo bueno. Entonces había un aumento en la condición, en todo había malicia, en todo había dolo, en todo había una sensación de maldad. Luego, ese desenfreno y esa maldad se unen y aparece la ¿qué? La violencia y una corrupción. Lo que pasa es que la imagen no me deja sino 4. Pero aparece la violencia y la corrupción de la mano. ¿Le suena? Pero antes había mucho pecado, ya ahorita es que no. Pero ¿sabe qué también había? Apareció un hombre que en medio de todas esas personas, dice en la Biblia que halló algo que no aparece solo en el Nuevo Testamento, sino que halló gracia delante de Dios. Y lo primero que deberíamos pensar es, si hoy Dios hiciera un escáner, por no irnos muy lejos de esta ciudad, ¿qué vería Dios, cierto? Usted dice, de pronto también ve desenfreno, ve maldad, ve violencia, ve corrupción, pero también debería Dios ver personas que hayan gracia delante de Dios. ¿Y por qué uno haya gracia delante de Dios? Porque uno es humilde. Porque los humildes hallan gracia. Y ese hombre llamado Noé halló gracia. Y esa gracia se manifiesta también, dice la Biblia, porque era un hombre justo y era un hombre íntegro. Y tenía la capacidad, al contrario de Noé, de influenciar positivamente a su familia.
tenía un liderazgo tan fuerte que era capaz de que ese carácter se viera reflejado también en su familia, porque más adelante vemos que pudieron obedecerle. Caso contrario de Lot, alguna vez yo prediqué, hice un cuadro comparativo entre Noé y Lot. ¿Qué está viendo Dios hoy? Hoy tiene que ver esto con nosotros. ¿Por qué? Porque entre el momento en que Dios cierra las puertas de ese arca, pasaron aproximadamente 100 años. Y en esos 100 años, la Biblia registra, el apóstol Pedro registra que Noé fue pregonero de justicia. O sea, que durante todo ese tiempo el Señor estuvo dando un mensaje de que Dios iba a traer un diluvio. Ahora, ¿me recuerdan el contexto? ¿Había llovido hasta ese momento en la tierra? No. Entonces, imagínese usted ese escenario, ¿cierto? Un señor haciendo un súper armatoste, que eso qué era, alguno hubiera dicho, eso un ataúd grande. O sea, ¿eso qué es? Y alguien diciendo, no, es que Dios va a juzgar, Dios va a tratar por la cantidad de maldad que hay. En ese momento no había ni siquiera el concepto, no había cómo imaginárselo. Como muchas personas hoy tienen en poco, y como dice el apóstol Pedro también, se burlan de la venida de Jesucristo. Tienen en poco eso. Entonces, parece que nosotros, así como Noé, estamos viviendo en una generación, porque al final vamos a terminar con ese texto, que también no está la expectativa de que Dios va a tratar, de que Dios va a juzgar, de que Jesucristo va a venir, sino que, al contrario, hay una expectativa de las personas de que nosotros no estamos necesariamente alineados, ubicados. ¿Usted hace parte de quién hoy? ¿Alguien está creyendo cuando usted se está preparando y se está viviendo una vida diferente? ¿Alguien está considerando que su mensaje, su propósito está siendo relevante? Deberíamos analizarnos y pensar hoy cuál es mi posición. Luego se cierra la puerta, llueve durante 40 días, luego hay dos procesos, ¿cierto? Un tiempo donde el arca para, luego donde se seca y luego donde ya pueden descender. Pasan, algunos dicen 376 días, desde el momento en que empieza a llover hasta que pueden descender, aproximadamente más de un año. Y en ese momento, después de ese instante, que vuelve a formatearse, a resetearse todo, aparece un hombre haciendo un altar. La primera vez que aparece el altar, que un hombre hace altar, no que invocó a Dios, muchas gracias, no que invocó a Dios, sino que hizo un altar, es en Génesis capítulo 8, versículo 18. La primera persona que tiene como revelación hacer un altar de adoración, algo que hace que un animal puro, Dios perciba ese olor, que es lo que para nosotros hoy es la figura de la alabanza y de la adoración, ¿cierto? Y de los actos de servicio que son olor fragante, es con ese hombre llamado Noé. Y por eso le invito para que lea el capítulo 8 conmigo, versículo 18 en adelante. Capítulo 8, versículo 18. Por eso lo hemos visto acá en otro momento. Cada que se habla de un pacto, se habla de que un hombre se acercó y sacrificó a Dios. Por eso cada pacto iba acompañado de un acto de sacrificio, y este no es la excepción. Génesis capítulo 8, versículo 18, por favor. Dice: salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves, y todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su ¿qué? Su especie. Dice, luego Noé construyó un altar. Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puras. Voy a parar acá. Antes de que aparecieran los sacrificios a través de la ley de Moisés, hombres como Noé tuvieron revelación de lo que era hacer un altar. Más adelante aparece Abraham, y así como antes de que se estableciera el diezmo como una ley, aparece un hombre llamado Abraham, luego Isaac y luego Jacob,
haciéndolo por revelación. Entonces, qué importante cuando entendemos que aunque hayan cosas que usted no las entienda, la Biblia dice que las leyes de Dios están escritas en su corazón y por naturaleza Dios lo va a guiar a que haga cosas sin que usted necesariamente lo conozca. Hay personas como Cornelio que no le habían predicado el evangelio, pero que, dice la Biblia, oraba a Dios y ayunaba. Y tenía un entendimiento de que los hombres, porque era un romano, se podía adorar a un hombre, pero dentro de él había un deseo de agradar a Dios, como le pasaba con el etíope. Yo le voy a animar, lo he predicado acá muchas veces, no menosprecie cuando hay personas que tienen acercamientos a Dios y a veces no son como usted y yo que tenemos un conocimiento. Hay personas que están buscando a Dios a través de la creación, ¿cierto que sí? Y están adorando la creación y usted las critica. No, oriéntelas. Dígales, uy, qué bonito, no, que yo abrazo el arbolita, no, chévere, y qué tal, y cómo le ha ido y todo. Porque él, ¿cómo que no? A usted le encanta es que lo critiquen, me imagino, que le ataquen su fe. No. Y nosotros somos muy respetuosos, en vez de valorar cuando hay una persona que tiene una práctica y uno lo va a orientar. Ustedes recuerdan a Apolos. Apolos solo predicaba hasta el bautismo de Juan. Y si Priscila y Aquila no lo hubieran escuchado con atención, no lo hubieran valorado y luego lo hubieran orientado, nos hubiéramos perdido de semejante hombre de Dios. Yo en estos días estuve hablando con una mujer, pasó por la magia blanca, luego por el Islam, luego por el budismo y en este momento estaba tocando todo lo de la nueva era. Usted se imagina, y Dios me dio la gracia de mostrarle algunas verdades en cada una de esas expresiones de fe. Y le dije, oiga, ¿y cuándo va a llegar a la fe cristiana? Y empecé a hacer un estudio de YouVersion con ella. ¿Usted qué cree que esa señora anda buscando qué? Buscando a Dios. Y tenía la oportunidad o de encontrarse conmigo que la señalara o que la orientara. Ah, no, pues claro. Entonces voy a animarle, o sea, hay gente, Noé presentó un sacrificio por una revelación, hay gente que va a tener unas experiencias con el Señor sin conocer al Señor necesariamente, y usted valore y valide eso, por favor. Entonces mire, él construyó ese altar, dice que ofreció, y cuando el Señor percibió el olor del aroma, se dijo a sí mismo, así como se había dicho que no iba a soportar, así como se dijo a sí mismo que le había dolido lo que había pasado con el hombre, así también se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volvería a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volvería a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y establece un parámetro que son las estaciones y dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano, invierno, días y noches. Se necesita que alguien le llame la atención a Dios. Y en este caso ya no hay animalitos, ¿cierto? Usted dice, le tocó al perro. No. Hoy los sacrificios de Dios son el espíritu quebran, el corazón contrito, humillado. Dios no lo que. A Dios le huele bueno cuando uno tiene un corazón humilde delante de Él, cuando uno confiesa sus pecados. Eso es olor fragante. Olor fragante es cuando uno sirve genuinamente a Dios y le sirve a las personas. Eso es olor fragante. Y cuando una persona tiene esa actitud, inmediatamente eso llama la atención de Dios y Dios dice, este hombre entendió. ¿Ustedes recuerdan que sin derramamiento de sangre no hay qué? Y más adelante lo vamos a leer, en la sangre está la vida, ¿cierto? Entonces, ese acto de sacrificio de ese animal, eso hacía que Noé, o eso transmitía que Noé entendió que había que sacrificar algo. Dios percibió el olor de ese sacrificio y esa fue la forma como Dios dijo, hey, voy a parar, voy a pactar. Así que todavía nosotros, como hombres y mujeres de Dios, como sacerdotes de Dios, podemos hacer que Dios, hey, pare y pueda decir, acá hay obediencia, acá hay arrepentimiento, acá hay gente que está confesando sus pecados. La Biblia habla de una mortandad. La Biblia dice que Aarón se paró entre los vivos y los muertos con el holocausto y paró la mortandad. Dios permitió que este hombre a través de ese sacrificio parara. Y mire esto, Dios toma esa decisión y establece
los tiempos, las estaciones, hasta el día de hoy. Pero aparece ya el capítulo número 8, capítulo 9, versículo 8 en adelante. Dice: Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo, estoy leyendo el 9:8: yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes: nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas del diluvio. Nunca más habrá algún diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de las nubes, en ellas aparezca el arco iris. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris. Me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: esta es la señal de mi pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Y esta es la característica de estos pactos, a diferencia de otros, como lo vamos a ver. Tienen una relevancia mayor, porque no es un pacto con una nación ni con una persona, es un pacto con la creación, es un pacto universal. Dice el versículo 10: con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y los salvajes. ¿Qué es la magnitud que tiene el pacto de Noé? Que no se limitó a una persona, sino que a través del acto de esa persona pactó con todo el universo, o sea, con todo el cosmos. ¿Cree usted que el Dios de la creación estuvo comprometido con esa misma creación? O sea, ¿qué clase de Dios es el que empeña su palabra para salvaguardar lo que Él creó? Y que encierra todo lo que había creado y le permite al hombre ejercer autoridad, ejercer dominio sobre eso. Miren, a diferencia de otros pactos, aquí es donde Dios toma la decisión. No hay un Noé pidiéndole a Dios que no vuelva a destruir la tierra. No está la esposa de Noé. No hay un animal que esté levantando y esté haciendo algún tipo de manifestación. No, acá hay un deseo unilateral de Dios. Porque Dios ama la creación. Porque desea que nosotros ejerzamos la autoridad y manifestemos la naturaleza de nosotros, que es la naturaleza de Él, para someterla a esta autoridad. Y miren, aparte de que es universal, es unilateral, en el 8:21 ya le había dicho, se dijo Dios a sí mismo: aunque la inclinación del hombre, del ser humano, es perversa desde su juventud, nunca más volvería a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volvería a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Entonces, no provino de otros, fue el mismo Dios el que tomó esa decisión. Yo sé que muchos hemos luchado, y la última vez que enseñé aquí hace 20 días, 15 días, 20, hablé acerca de la lucha que tenemos los que venimos del esfuerzo humano, los que venimos de comprar el favor de Dios para aceptar la gracia del Señor. Pero creo que este es un gran ejemplo donde en el Antiguo Testamento Dios se compromete por amor a Él mismo. Muchas veces, muchos de nosotros, porque hemos fallado, porque hemos pecado, porque hemos dudado, hemos creído que Dios va a faltar a lo que Él nos ha dicho. Y acá hay un Dios que ya sabe que el hombre, no fue que dijo, con el diluvio el corazón del hombre cambió.
Ahora sí, como yo ya, el que me quedó es el justo y el que haya gracia, de más que ya no va a haber pecado en la tierra. ¿Dios dijo eso? No. Dios, aunque este hombre había hallado gracia, aunque era un hombre obediente, aunque era un hombre de fe, ya Dios sabía que el corazón del hombre estaba inclinado a la maldad, y por encima de eso hizo un pacto. Así que, ¿qué hace que usted piensa y duda de que Dios no va a cumplir lo que Él le ha prometido? Si es que Él ya sabía que nosotros no íbamos a cumplir. Y no le estoy dando una libertad para pecar, ni mucho menos, no es mi intención. Es más, mi confianza en Dios es que el mismo que produce la naturaleza de Dios en mí, la produce en usted. Hace muchos años, cuando Dios permitió que yo entendiera la seguridad de la salvación, yo tenía temor de predicar seguridad de salvación. ¿Sabe por qué? Porque yo pensaba que si predicaba seguridad de salvación, entonces la gente se iba a relajar. ¿En serio? Y entonces si uno predica que, cierto, que la obra de Cristo es única y demás, entonces la gente se fresquea. ¿Y sabe qué pasa? Es mentira. Es al contrario. Le voy a decir que es al contrario. Cuando usted sabe lo que el Señor hizo por usted y sabe quién es en el Señor, eso le demanda más responsabilidad y más entrega, no más frescura. Gracias. Yo lo creo también. Sí, yo salí del terrorismo cristiano. De esas ganas de armársela a la gente y de, no. Yo soy más amigo de predicar que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Que el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela. Que el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó de los muertos. Hay un Dios que sabiendo, dice, yo sé que el ser humano está inclinado en el mal, pero ¿sabe qué también sé? Que yo no voy a volver a acabar la tierra con esto, y ya. Aquí hay un pacto que Dios hace con un hombre, sabiendo la condición. Así que usted y yo somos candidatos para eso. Es generacional. No se quedaba con la generación de Moisés, de Noé, perdón, sino que dice el versículo 8 y 9. Dios habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Así que tengo que volverle a decir, recordar que muchos de los que estamos acá hemos tenido el privilegio de recibir la herencia, las promesas de lo que nuestros antepasados hicieron por nosotros. Yo hago parte de las promesas que Dios le hizo a otras personas por mí. Yo he recibido cosas por causa de la fe de otra persona. Yo estoy acá por la fe de mi abuela, la fe de mis padres, y yo no puedo negar eso. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hoy recibimos es por causa de eso? Cuando uno ve el antecedente de Noé, ¿se acuerdan que hubo un antecesor que caminó con Dios? Enoc. Ese 4 generaciones atrás había marcado, había tenido algo, y cuando la Biblia habla de Noé, habla de que Noé caminó con el Señor. De hecho, el nombre Noé es el que nos va a ¿qué? ¿Quién recuerda qué significa el nombre Noé? No recuerda. Génesis 5, 28 al 32 dice: Lamec tenía 182 años cuando tuvo a su hijo Noé, y dio este nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestros trabajos y sufrimientos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo hijos y hijas, y de modo que Lamec murió a los 676 años. Noé ya había cumplido 500 años cuando tuvo a Sem, Can y Jafet. O sea que, aunque Lamecito no fue tan buena gentecita, aún así tenía visión profética y le puso un nombre a Noé con relación a su destino. Y eso creo yo que tiene mucho que ver. Aparte de que la promesa, el pacto es universal, es unilateral, es generacional, es inmutable, no cambia. Y para eso, aparte, Dios colocó una señal que hasta el día de hoy está. ¿Alguno de los aquí presentes nunca ha visto un arco iris? ¿Alguno? Es que formulé mal la pregunta. ¿Alguno de los que está acá nunca ha visto un arco iris? ¿No sabe qué es un arco iris? Fercho, no se peine, no.
Cuidado, cualquier movimiento en este momento es, o sea, doy por sentado que todos los que están acá han visto el arco iris. Sí. Denle un aplauso al Señor, por favor. Dios, como es tan pedagógico, ¿habían visto alguna vez el arco iris? Pues tampoco, así como no habían visto llover, tampoco habían visto un arco iris. Y Dios, aparece la palabra 7 veces pacto, del verso 9 en adelante, dice: yo voy a colocar un arco iris. Y esto es una figura literaria de la teología, un antropomorfismo. Dios dice que para Dios acordarse. Sí, de esos, como que a Dios le dolió el corazón, pues eso es una figura literaria, eso no es, ay, que Dios no sabía que el hombre iba a pecar, que qué falla, que no, es una figura, pues para uno entender ahí, ¿cierto? Uno dice: ay, no, Señor, donde el Señor no esté viendo el arco iris. Ay, no, qué aguacero tan horrible. No es así, solo que Dios, por dinámica, ¿quién es el que nos tenemos que acordar? ¿Para quién es el arco iris para acordarnos? Pues para nosotros, hermano, es para nosotros, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, Dios coloca algo. ¿Usted qué cree? ¿Que en la China sale el arco iris? ¿Seguro? Y en África también. Un elemento natural, o sea, si el Dios había juzgado al ser humano y la naturaleza, el hecho, la forma como tenía para restituir y para enmendar eso era a través de un hecho natural. Y aparece el arco iris como una de esas señales. La alianza con Noé, cuya señal es el arco iris, se extiende en toda la creación. La alianza con Abraham, cuya señal es la Cir. Uno, para saber que alguien tiene la circuncisión, ¿qué? ¿Cómo la ve? A ver, no escuché nada. O sea, uno para saber a alguien que no se tiene la circuncisión. Hermana, usted es circuncidado. Cierto, es una señal física en el miembro viril del hombre. Pues yo siempre he creído que eso lo que hablaba era de que el pueblo de Dios en su vida sexual, o sea, si la gente tiene que ser ordenada en su vida sexual, el pueblo de Dios, más, pues nosotros tenemos que ser la gente consagradísima, ¿cierto? Dígame. No puede ser que nosotros, no, claro que sí, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque nuestros miembros son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, pues esa señal de la circuncisión no afecta más que a los descendientes del patriarca Abraham. Algunos somos circuncidados, pero ya por razones médicas. Pero bajo Moisés se limita exclusivamente a Israel, con la obediencia a la ley como contrapartida. Y en especial, el pacto estaba ligado a un día, de ahí 7 días, cada 7 años y luego cada 49, pero la señal era que ellos un día lo apartaban para Dios y ofrecían sacrificios. En cambio, este pacto tiene una particularidad: es universal, es unilateral, es generacional y me están tomando apuntes, inmutable. No cambia, no varía, no hay lugar, ¿cierto? Hace 40 años salía el arco iris, hoy salió y mañana va a salir. Y sale acá, sale en la China, sale en todos lados. ¿Sí? Porque está ligado a Dios, no está ligado a lo que el hombre hace, a diferencia de otros pactos. Y aquí aparece algo muy importante, algo muy poderoso. Dice: así como el viejo mundo fue destruido para que fuese un monumento de justicia, así también el mundo actual permanece hasta el día de hoy para ser monumento de misericordia, de acuerdo con el juramento de Dios de que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Entonces, hay personas que atribuyen en el monte Ararat que hasta el arca y demás, pues no es mi tema, pero hay muchos registros y hay varias teorías cómo se confirma lo que fue el diluvio, ¿cierto? O sea, hay toda una línea de cómo debatir el tema. Pero miremos, si el problema era del pecado, ¿cierto? Que había un problema de excesivo pecado, de perversión, ¿cierto que sí?
Dígame que sí, porque no, si me dice que no, entonces yo me voy a demorar más aquí. Entonces tiene que decir que sí, para poder que yo avance. Listo. El problema era del pecado. Y había un problema en especial con que empieza la vuelta, y es que los hijos de los hombres, los hijos de Dios, se unieron con las hijas de los hombres. ¿Sí o no? Sí o sí no. Ese era un problema. Y de ahí nacieron los gigantes y todo. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? Dijo: señoras y señores, damas, caballeros y niños. O sea, tienen que volver al diseño original. Por tanto, dejará al hombre a su padre y se unirá. Me expresé mal, perdón. Y los dos serán. Bueno, entonces pregunta. Dios tiene que volver a decirle al hombre: venga. Y tiene que volver a recordar lo que había dicho en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. A imagen de Dios los creó, a imagen de Dios creó al hombre y les dijo: fructificar y multiplicaos. Tuvo que volver a decir que tenían que fructificar, de que tenían que unirse bajo el mandamiento. Y es donde aparece y me equivoqué, ese es capítulo 9 del 1 al 7, ¿cierto? Y entonces en el 6:1 es donde dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. ¿Se acuerdan lo que había dicho Génesis? Y los bendijo Dios. O sea, eso que Dios había hecho en Génesis 1 lo volvió a decir en Génesis 9. ¿Y por qué? Cuando usted vuelve a decir una cosa 2 veces, ¿es por aburridor o por qué? Diga: sí, pastor, por aburridor. Porque no están haciendo caso. Porque no estaban haciendo caso. Dios volvió a decir lo mismo. Y va a decirle hoy, después de todo ese poco de años, todavía hay que volver a decir lo mismo. Todavía el hombre no magnifica lo que es ser la imagen de Dios. Todavía hay gente que sigue pensando en que sin tener un don de celibato no se debe casar, y si de pronto se casa no debe tener hijos. ¿Cómo vamos a hacer? Todavía sigue habiendo problemas en la vida familiar de la gente. ¿Usted cree que sí? ¿Usted cree que el problema está en el corazón del hombre? ¿Pero dónde se manifiesta inicialmente? Pues con el prójimo, con la esposa. ¿O ese no fue el primer problema que aparece en la Biblia en Génesis? Claro, una pareja que no están en unidad, ¿o no? Un hombre que no ejerce autoridad sobre su esposa, que no la cuida, un hombre que no la dirige, y una señora que en vez de acompañar y que en vez de ayudar, pues se pone por a charlar. Porque recuerden que los pecados no es por lo que uno empieza haciendo, sino lo que deja de ¿qué? De hacer. Yo esto lo he enseñado muchas veces. Por eso las preguntas que Dios les hace a la familia, de eso hemos enseñado una serie, las 3 preguntas que Dios le hace a la familia. ¿Cuáles son? No puede ser, no puede ser. ¿Al hombre qué le dice? ¿Dónde estás? Pregunta. ¿Usted sí cree que todavía hay que preguntarle a los hombres dónde están? Sí, porque hay un espíritu de los hombres todavía, ¿dónde están para ejercer autoridad? ¿Dónde están para proveer? ¿Dónde están para dirigir? ¿Dónde están para orar? ¿Dónde están? Hoy todavía usted hable con cualquier señora y se le va a quejar. Eso es muy duro, pastor. Eso, el hijo más difícil de criar ha sido el de mi suegra. Sí, y uno lastimosamente a veces, yo lo digo, ayer estábamos en una reunión con los diáconos. Yo llevo 15 años casado, hermano, y todavía expongo a mi esposa unas cosas que hasta mi hermana me dijo como que despabile, como que... Pero es verdad, ¿no? Estábamos en una reunión y uno a veces como si quisiera que lo criaran de verdad. Uno siente, le da risa, ¿sí? Vamos, fluye. Pero todavía la pregunta para las mujeres, ¿cuál es? ¿Qué has hecho? Porque aquí ellas viven cargadas porque se montan una cantidad de cosas que nadie las mandó a hacer. Y después es que él no hace y usted se montó todo. Todavía sigue siendo la misma. ¿Dónde están los hombres y qué han hecho las mujeres? Y la pregunta para los hermanos es muy sencilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu hermano?
Él tiene el mejor amigo, él tiene yo no sé cuánta gente, él daría la vida por todo el mundo, menos por el hermano. Mario, es la Biblia, es la palabra de Dios y es verdad, es eterna. Es verdad, es la Biblia, yo leo la Biblia, es el libro, es poder de Dios. Entonces, si el problema estuvo en el corazón del hombre, en la familia, lo primero que Dios dice es, bueno, amigo Noé, voy a hacer un pacto, yo no volveré a destruir la tierra, pero hay formita, a ver si por favor, a ver si vuelven a ese diseño. Versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Y en el versículo 7, como si no hubiera quedado contento el Señor, en cuanto a ustedes, el versículo 7, sean fructíferos, multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen. Oiga, lo mismo. Aparte de que le dijo en el 1, lo volvió a decir en el 7. Cuando usted dice una cosa 3 veces es porque quiere que quede muy claro. Hoy dice la Biblia, vamos a leerlo al final, que cuando venga Jesús va a ser como en los días de Noé. Y el cuento es que hoy sí se están casando, pero personas del mismo sexo. Vaya usted a ver, hay un juez, un juez que acaba de ser sancionado a 15 años de inhabilitarlo porque no casó 2 personas del mismo sexo, porque hizo objeción de conciencia, citó la Constitución y que no. Y yo conozco algunos, en serio hermanos, que ya son abuelos y todos están esperando a ver si se entienden para casarse. Sí. Hay personas del mismo sexo que quieren adoptar niños y hay otros que pueden tener hijos y no los quieren tener. O sea, todavía sigue siendo lo mismo. Todavía hay gente que no quiere dejar al papá y la mamá. Nada, no lo quieren soltar. Pero lo peor es que hay papás que no quieren soltar a los hijos. Todavía, hermano, después de tantos años. Todavía hay gente que no quiere ser una sola carne sino para lo físico, pero no quiere tener un mismo espíritu y tiene que tener un mismo corazón. Entonces para lo único que se entiende es para la vida conyugal, y eso que a veces. Todavía hay gente que no entiende que Dios quiere sacar adelante un ministerio y hacer que uno no compita y no quede complemente. Todavía. ¿Qué más hace Dios? Pues lo segundo es, le van a bajar y van a tener unos cambios con relación a la dieta, versículo 3 al 6. Todo lo que se mueve y tiene vida, por igual que las verduras, les servirá de alimento. Les doy todo esto, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida, y por cierto, la sangre de ustedes yo les pediré cuentas, y a todos los animales y de todos los seres humanos pediré cuentas de la vida de los semejantes. Sabemos que hay una tendencia que habla de este tema, pero lo que aquí puntualmente decía es: usted no vaya a comerse un animal vivo, cuidado, no vaya a tener vileza, y le está dando el privilegio de comer carne. Yo bendigo este pasaje de la Biblia y yo lo declaro rema para mí en el nombre de Jesús, ¿cierto? Wow, qué privilegio este texto en la palabra de Dios, yo lo recibo, amén. Hay un entendimiento de Dios con relación a el estilo de vida del hombre, porque ya por eso iba a vivir menos tiempo, ¿no? Y aparece el establecimiento del gobierno civil. Hasta ese momento Dios era el que trabajaba el pecado directamente y juzgaba al hombre, pero de aquí en adelante se establece el gobierno civil en el versículo 6 y dice: si alguno derramara la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen. Bueno, entonces si el problema era en el hogar, entonces Dios vuelve y afirma el diseño. Si habían problemas con relación a los estilos de vida, Dios da orientaciones, y si había problemas con relación a la violencia, a la maldad y a la corrupción, entonces Dios establece el gobierno civil y Dios dice: bueno, van a haber tribunales y va a haber una supremacía por el cuidado de la vida. O sea, no solo con el pacto,
No solo llega la promesa, sino las orientaciones para que eso no vuelva a pasar. ¿Está conmigo? Hoy, ¿cómo deberíamos nosotros, qué aplicación tiene para nosotros este pacto? Yo ya voy cerrando. Yo no sé si alcancemos a ver, no alcanzamos. Un videito de cómo se forma un arco iris o cuál es el efecto visual del arco iris. Bueno, busquémoslo y lo ponemos para hasta el minuto 2 y pico. El hecho es que son 3 elementos, ¿no? Usted no dice, eran como las 2 de la mañana y yo vi el arco iris. No, yo le tengo que decir, me da pena y todo, pero no. Usted estaba borracho o algo, pero no es así. Porque no es eso. Se necesitan 3 elementos. Se necesita el vapor de la nube, se necesita el sol y se necesita ¿qué? La lluvia, ¿cierto? Para que se dé la formación de un arco iris, el aire debe estar. Ya voy. Eso, déjeme, ilustro aquí esta cosita para que le quede ahí, para que salve la avenida. Se necesita fe solo. O sea, para que usted vea el arco iris del pacto, métale a eso fe, créale al Señor. Se necesita obediencia, o sea, que eso que usted cree que. Y luego, diligencia, que persevere en eso que usted está haciendo. Básicamente, según la Biblia dice, por la fe Noé, cuando Dios lo advirtió de que había de pasar cosas que todavía no habían de verse, obedeció y construyó la barca para salvar su familia. Y por esa misma fe Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que obtiene de acuerdo a la fe. Entonces, estas generan. Hágale como hasta el 2 y. ¿Cómo se forma un arco iris? Para que se dé la formación de un arco iris, el aire debe estar húmedo, es decir, lleno de pequeñas gotas de lluvia. Y el sol debe encontrarse en cierta posición para que sus rayos atraviesen las gotas con un ángulo determinado. Las gotas de lluvia pueden refractar y dispersar la luz solar de la misma forma que lo hace un prisma. Veamos cómo. La luz solar penetra en la atmósfera. Y si en el camino se topa con gotas de agua suspendidas, entonces estas generan una desviación del rayo de luz, provocando que se refracten y se separen sus colores. Luego, estos rayos de colores se reflejan en una de las caras en el interior de la gota y al salir se refractan de nuevo. Las 2 condiciones necesarias para que se vea un arco iris en el cielo es que el sol esté ubicado hacia nuestra espalda y delante de nosotros existan gotas de agua suspendidas. Aún después de la lluvia, quedan suspendidas en el aire millones de gotitas de agua. Ahora bien, cuando vemos un arco iris, el color rojo aparece en la parte superior y el violeta en la parte inferior del arco. ¿Te has preguntado por qué vemos estas anchas bandas de color distribuidas así? La respuesta está en el ángulo con el que los rayos de colores salen de cada gota. Debemos saber que las ondas de cada color tienen una frecuencia diferente. La luz visible forma parte de una estrecha franja que va desde longitudes de onda de 380 nanómetros del color violeta hasta los 780 nanómetros del color rojo. Debido a esto, cada color se refracta de manera diferente. Aquellos colores que tienen una longitud de onda más larga, como el rojo, salen de la gota en un ángulo de 42 grados. Por eso lo vemos en la parte superior. Por otro lado, para la gota que se encuentra a menor altura, el color violeta será el que viajará a la vista del observador, a un ángulo de 40 grados. Lo mismo sucede con los otros colores intermedios. Déjeme, le doy una aplicación rápido, listo. ¿Cuánto hace que no ve el pacto, el arco iris? ¿Cuánto hace que no? Dios no le recuerda que Él juró por Él mismo y que esa naturaleza de Dios no ha cambiado.
Porque usted no quiere que llueva, pero la única forma para que salga el arco iris es en medio de ¿qué? Esa es la primera. La segunda, dígame dónde está parado, porque dependiendo de dónde usted esté parado y cómo esté parado es donde puede ver ¿qué? El arco iris. Entonces la segunda aplicación que quiero darle es, hermano, ¿cómo está viendo? ¿Dónde se está parando para estar viendo lo que Dios ya le ha dicho? Y lo tercero, el espacio, la cantidad de luz que usted está viendo habla más de usted que de quién, que de Dios. Yo le voy a leer acá la conclusión. Así como Dios está esperando gente que le crea, que le obedezca y que sea diligente en hacer lo que le mandó para que prepare toda un arca para su familia, asimismo Dios también es un Dios que trata, y dice, ni tampoco perdonó el Dios el mundo antiguo, sino que mandó un diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé. Así que lo que para una persona es una tormenta de juicio, para usted puede ser un momento de prueba para luego ver su arco iris. Entonces, es una misma realidad, pero con dos visiones diferentes. Y ahí es donde yo me tengo que parar a decir, venga, esto no es el diluvio, este es el medio para que Dios muestre el arco iris. Dice la Biblia, a la verdad, el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Y qué pasará? Porque en aquellos días, antes del diluvio, comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entraron en el arca y no supieron nada de lo que sucedía hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será. Entonces, lo último es, esto es profético, necesitamos entender el momento profético en que estamos y saber que Dios nos va a guardar a nosotros, pero que nosotros, así como Noé, somos personas que estamos preparándonos y preparando a otras personas para eso. ¿Usted lo cree? ¿Qué le animo? Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente ¿qué? Yo no sé, ¿usted le ha tocado esperar lo que le tocó a Noé? Las burlas. Una cosa es que burlen de usted 2 días, una semana, un mes, pero gente criticándolo a usted 100 años, está duro. Dice, ustedes necesitan ¿qué? Perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para acabar por perderse, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservar su vida. Yo creo eso, y yo creo que somos llamados a perseverar, a mover al Señor y a creer que el sol, que el arco iris, que el Señor, el Dios del pacto, está con nosotros. Póngase de pie, por favor, déjeme orar. Padre que estás en los cielos, quiero pedirle que por favor tenga un momento de mucha concentración y que le oremos a Dios con entendimiento, porque estoy seguro que Dios quiere, así como hay una señal física que es el arco iris, Dios quiere afirmar a alguien en una señal, porque hace días que solamente está viendo en la tormenta. Y necesita saber que después de esa tormenta va a salir el arco iris, va a salir esa señal de pacto. Padre, yo creo lo que predico, Señor, yo estoy seguro, Señor, de que tú no has cambiado y que todavía tú estás haciendo que nosotros hallemos gracia delante de ti. Y nosotros somos llamados, Señor, a ser pregoneros de justicia. Nosotros no llamamos a condenar a nadie, pero sí somos llamados a testificar todos los días, Señor, con nuestra vida, de que nosotros nos estamos preparando para tu venida, de que nosotros estamos todos los días caminando, Señor, en fe, buscando el reino tuyo y la justicia. Señor, hoy oro, Padre, para que nosotros podamos, Señor Dios mío, creer que esos pactos, así como el que hiciste, Señor, son inmutables, Señor, que esos pactos son universales, esos pactos son generacionales, Señor, y son incondicionales en el caso del de Noé. Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús, Señor, que permita, Señor, que volvamos a esos diseños puntuales, Señor, y que seamos entendidos, que tengamos autogobierno, Señor, que tengamos, Señor Dios mío, principios desde nuestro hogar,
Señor, hasta la sociedad en que nosotros vivimos, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús para pedirte, Señor, que aún en medio de una tormenta, Señor, tú recuerdes que tú no ibas a destruir. Yo te pido, Señor Dios mío, que el que está hoy viviendo una situación, Señor, en el que solamente está viendo, Señor Dios poderoso, Padre, tribulación, hoy pueda ver, Señor, ese reflejo, Señor, pueda pararse correctamente, Señor, y tú le puedas mostrar, Señor, esa señal, no porque a ti se te olvide, Señor, sino porque a nosotros, Señor, se nos hace necesario. Señor, ruego para que traigas firmeza y fortaleza, Señor, y para que podamos, Señor, hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, porque hoy, en lo natural, Señor, podemos ver. Yo pido perdón porque hemos perdido un símbolo de pacto, que es el arco iris, Señor. Y hay personas, Señor, y comunidades que han hecho de ese símbolo, Señor, una señal para algo que va en contra de tu palabra. Te pido perdón y misericordia. Y te pido que también, Señor, des señales, des, Padre Santo, respuesta, Señor, porque tú eres un Dios real y poderoso. Bendigo tu nombre, Señor, y te doy toda la gloria y la honra a ti, en Cristo Jesús el Señor. Amén. Aplauda el nombre del Señor. Tome asiento. Buena tarde. Ay, bendito, los desperté. Bueno, yo le pido por favor esté muy atento a los anuncios. Voy a tratar de ser muy breve porque yo sé que ya empieza nuestra próxima reunión, pero también es importante aclarar unos punticos. Bueno, recordar unos punticos. Bueno, recordarles la canasta del amor, siempre procuramos recordarlo, ¿cierto? Alimentos no perecederos, el programa de Te Escucho, recuerden agendar cita. He escuchado, me han contado que han sido unos tiempos muy especiales, entonces no solamente para las personas de afuera, ¿cierto? Sino a veces nosotros también podemos necesitar esos espacios. Qué rico que todos nos dispongamos a asistir en algún momento determinado, obvio. Nuestros tiempos de oración, el tiempo de maná, que son de lunes a viernes a las 5 de la mañana, también súper importante que usted se pueda conectar vía Zoom, y como a veces les digo, jocosamente, no hay que encender la cámara, ¿cierto? Porque a esa hora pues un poquito complicado, entonces se puede conectar sin encenderla. La reunión de hombres todos los sábados a las 5 de la mañana, importante, las mujeres que oran por sus familias, todos los martes a las 5 de la tarde, también es vía Zoom. Nuestro servicio focalizado de pareja, esta semana, este jueves 18, aquí en este lugar, el tema es los nudos del corazón. Interesante, ¿cierto? Entonces, las parejas todas que nos vamos a programar, estar en este lugar el próximo jueves a las 7 de la noche. Como el pastor anunció, entonces, para que nos programemos, el próximo 9 de mayo hay un invitado especial, va a haber un servicio en este lugar, entonces para que nos podamos programar desde ya. Es el próximo mes, cada jueves, pero para que lo tengamos muy en cuenta, es el segundo jueves del mes. Saetas, ya creo que todos conocemos Saetas, pero qué importante que podamos seguir siendo intencionales en aportar oración, colaboración, porque sé que necesitan muchas manitos allí, o también recursos, como ya lo hemos mencionado, un refrigerio y demás para estos niños. Bueno, acá dice, las casas de paz inician el 3 de abril. Bueno, ahí, iniciar, qué pena, el 3 de abril, ahí está la imagen para que todos podamos, si tienen alguna inquietud, podemos acercarnos al pastor para que amplíe la información y todos podamos estar pues muy enterados de qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y Mujeres Empoderadas, jueves 25 de abril a las 5 de la tarde, jueves 25 a las 5 de la tarde en este lugar, también para que todas las mujeres que quieran asistir se puedan programar a este tiempo especial. Y bueno, y no menos importante, vamos a invitarlos a que pasemos a ese tiempo de dar para la casa del Señor. Quiero leer a favor de ustedes Éxodo 25, el verso 1 y 2 dice: Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero ojo acá, pero no los obligues a dar nada. ¿No los qué? No los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Pues yo creo que aquí no hay nada que decir, ¿cierto?
Qué bueno que todos podamos siempre disponernos a dar para la casa del Señor una ofrenda voluntaria de todo nuestro corazón, como también siempre procuro mencionarlo, en gratitud por todo lo que Él hace por nosotros y por todo lo que Él nos da. Amén. Entonces yo quiero invitarle a que pueda tomar su sobre, ahí en las columnas están los sobrecitos para que lo pueda tomar, o si lo va a hacer por medio de transferencia, ya sabemos que debemos reportar, ¿cierto? Y si es por el sobrecito, los daticos pues muy completos y muy bien diligenciados. Si ya tiene su ofrenda, quiero invitarlo a que oremos. Bueno, Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque una vez más reconocemos que solo de ti provienen todas las cosas, Señor. Gracias porque eres exageradamente bueno, exageradamente fiel, Señor. No hay nada que podamos decir que en lo que tú no te has glorificado, Señor. Hoy traemos estas ofrendas, estos diezmos, Señor, no obligados, Señor, sino con todo nuestro corazón, reconociendo que tú eres el dador de todas las cosas. Por favor, papá, oramos para que bendigas sobrenaturalmente cada familia aquí representada, las alacenas de cada hogar, Señor, y que tú nos bendigas tanto, pero que nuestro corazón siempre esté dispuesto a dar para otros también. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlo a que pueda pasar, depositar su ofrenda o ahí reportar la transferencia que haya hecho. Dios les bendiga mucho, qué rico que hayan estado en este servicio. Anhelamos pues invitar muchas más personas para que este servicio también crezca. Pueden pasar a tomar el refrigerio, no se vayan sin tomar el refrigerio, por favor.